noches. Bueno, por fin, al parecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está combatiendo la corrupción como se debe de hacer, es decir, combatiendo la impunidad. Y en este sentido, la gran noticia de esta semana es el arresto, la detención del dueño de Altos Hornos de México, el señor Ancira en España, Alonso Ancira, y bueno, todo indica que hay una orden de aprehensión también en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Todo esto por la muy sospechosa compra de una fábrica agronitrogenados en 2014, prácticamente pura chatarra, pero que coincide, por cierto, hay que decirlo, no es que ese sea el caso. Lo que coincide es con unos pagos muy sospechosos que se habrían triangulado a través de cuentas. Sí, otra vez vuelve a aparecer, de la empresa constructora Odebrecht, la empresa brasileña. En fin, para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Viridiana Ríos. Viridiana. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo Sabino. estás? Hola. Ale. Hola. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Y en esta ocasión nos acompaña Alexandra Zapata, ella es directora general adjunta del Instituto Mexicano de la Competitividad. Alexandra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, qué Bueno, gusto. ¿estamos todos de acuerdo que qué bueno o no? ¿O alguien tiene dudas al respecto? ¿No? Bueno, Es una buena sí, claro. medida, o sea, ¿sí? Sin duda. ¿Por qué, Viridiana? Bueno, yo celebro enormemente pues, que el que por primera vez se pase de solamente hablar de corrupción, Sí. solamente hablar de recortes, a ya finalmente ver una acción concreta en contra de la impunidad. Entonces, me parece que eso es, en primer lugar, lo que hay que celebrar. Sí. Pero también me parece que hay que ver en qué nos estamos metiendo. Me parece que este caso puede representar probablemente el caso más paradigmático del sexenio de López Obrador en tres sentidos. Primero, ¿hasta dónde va a llegar? Esta madeja de este tipo de contratos que se dan con mordidas y con cuestiones detrás, o en este caso específico, la compra de empresas sobrevaluadas, Sí. ha llegado y ha constituido en Latinoamérica la principal razón por la cual presidentes han llegado a la cárcel, candidatos a la presidencia se han suicidado. O sea, hemos visto una cantidad de casos en Latinoamérica que, siguiendo más o menos este hilo de seguir el dinero de la corrupción, llegan a niveles extremadamente altos. Bueno, aquí el nivel es clarísimo, ¿no? Aquí el nivel es clarísimo. Lozoya es un tercer nivel. Sí. Arriba de Lozoya estaba el Consejo Administrativo, donde está el secretario de Hacienda, etc. Y arriba de esos, el presidente Peña Nieto, ¿no? Ya el abogado de Lozoya Sí. dijo que se debe citar a declarar Sí. incluso a Peña Nieto, Claro. al Consejo de Administración Sí. de Pemex, en Sí, donde sí, también se tomó este lado, es si vamos a convertir a esta lucha anticorrupción en una cuestión institucional y no nada más en una lucha en contra de Lozoya como individuo o en contra de Peña Nieto como individuo. Si se quiere institucionalizar la lucha anticorrupción, tenemos un enorme camino que hacer, empoderar a la Auditoría Superior de la Federación, que haya voluntad política Sí. con otros casos, que se termine de constituir el Sistema Nacional Anticorrupción, que se dé una verdadera autonomía a la Fiscalía para que pueda ir a buscar otros casos. Y finalmente me parece que el último reto que supone esto para López Obrador es la gran cuestión de si va a hacer lo mismo cuando sucede en su gobierno. Estamos viendo que hay importante número de asignaciones directas que se están haciendo Correcto. en la administración. Estamos viendo también empresas relativamente nuevas a las cuales se les están dando contratos de altísima importancia, En Dos como la Bocas. refinería. Sí. Ujú. Entonces, pues el tercer reto es si se va a hacer lo mismo cuando la Auditoría Superior de la Federación muestre la cuenta, el análisis de la cuenta pública en 2019. Alexandra, ustedes desde el IMCO estuvieron muy involucrados en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de esto era la Fiscalía Autónoma y la Fiscalía Anticorrupción. Yo veo, no sé qué impresión tengan ustedes, pero veo un fiscal como que sí le quiere entrar, ¿no? Con voluntad, muy elocuente, por cierto, pero parecería que a nivel institucional la auditoría, la UIF, la Fiscalía, como que sí están haciendo su chamba.
Sin duda, ¿no? Leo, y yo creo que la percepción general que tenemos los ciudadanos fue que se construyó y se llevó a cabo un proceso apegado a la ley, ejemplar en ese sentido. Celebro también, evidentemente, que ya no seamos uno de 2 países en Latinoamérica que no habíamos atendido el caso de Odebrecht. Éramos solo México y Venezuela los que no habíamos hecho nada. Qué bueno que ya no estamos en esa lista. Celebro también esta colaboración que vimos tan clara entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Esas son el tipo de colaboraciones que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, pero que tenemos que empezar a ver con mucha mayor frecuencia si realmente queremos un gobierno y un sistema de justicia que pueda documentar estos casos, construir casos que tengan la solidez para resistir en el tiempo. Y eso creo que está por verse. Eso está por verse. Y yo te diría, mi celebración es de ese punto, pero creo que también tenemos que ser cautelosos, porque hemos visto los mexicanos muchos casos que se arman, ves que hay un arresto muy vistoso, etcétera, y después estos casos se desmoronan. Entonces, la celebración también tendrá que esperar a ver cómo se construye el caso, cómo es, si tiene la solidez para resistir en el tiempo, si vemos que sobrevive un juicio, si vemos que un poco este caso logras recuperar lo robado, porque también hay un sentido de parte de los mexicanos de decir, qué bueno que lo meten a la cárcel un par de años, vemos el caso de Duarte, pero ¿dónde está todo ese dinero que se robó de las arcas de los mexicanos? Entonces, también un punto que queda por verse es si vamos a lograr eso como Estado. Y nada ahorita que decías todo esto, recordaba cuando estuvo aquí el entonces subprocurador general de la República, un día después de que arrestaron a la maestra Elbester Gordillo. ¿Te acuerdas de este cuate que luego fue el comisionado en Michoacán, que había sido procurador en el Estado de México? Ahorita se me va el nombre, pero vino acá, era su procurador general de la República y nos enseñó unos plots de cómo se había triangulado el dinero, la maestra Elbester Gordillo, y era clarísimo el tema, ¿no? Y a la postre resultó que armaron muy mal el expediente, la exoneraron a la maestra Elbester Gordillo y le regresaron el dinero. Tiene todo, exacto. No, o sea, ahorita sí. Eso no lo queremos ver. Y nada más para terminar el comentario sobre la independencia Arturo Castillo, ¿no? Alfredo Castillo. Alfredo Castillo. Ya, me llegó sobre la independencia de este caso, sí me dio mucha tristeza ver el mensaje que pone Santiago Nieto en su Twitter diciendo: por orden presidencial ya liberamos las cuentas de Altos Hornos, casi desacreditando la independencia de su propia investigación, mandando la señal que el presidente puede decidir si se congelan cuentas o no, que evidentemente el presidente no tiene facultades para hacer eso. ¿Y qué mensaje nos manda eso de si entonces esta investigación es independiente del Ejecutivo, si no hay tintes políticos, etcétera? Creo que ese es un error estratégico por parte de Santiago Nieto, porque hasta antes de ese mensaje parecía una investigación muy sólida e independiente de la Fiscalía. Sabino. Yo no sé si la corrupción fue la razón del triunfo de López Obrador, pero sí fue la razón de la derrota de Enrique Peña Nieto. Sin duda. Yo tengo muy claro que uno de los temas que más le criticamos a López Obrador a lo largo de la campaña fue este tema de amor y paz, todo hacia el futuro. Todos cuestionábamos, criticábamos, hablábamos de que tenía que variar ese tema de impunidad. Y creo que en su lógica política, el esperar a plantear todos sus programas, toda su estrategia, todo su gobierno, y después que las instituciones operaran, aquí hay dos diferencias que me parece que hay que destacar. La primera diferencia es que estructuralmente la Procuraduría jurídicamente ya no depende del presidente. Estamos hablando de el primer gran momento de la Fiscalía Autónoma, con un fiscal que, coincido contigo y tengo la misma impresión que tú, creo que quiere hacer las cosas bien, un hombre experimentado, un hombre que se ve riguroso. Es su legado. Muy elocuente. Muy probablemente vaya a ser su último puesto político. Y además es una gran oportunidad de transformación del país en términos éticos. Creo que el hecho de que desde la Fiscalía Autónoma se proceda, y coincido, el tema es cómo se arma el caso, cómo se identifica. El segundo dato relevante es que se hace un trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y se busca el tema del dinero. Porque Arturo Durazo, Serrano, el caso de La Quina, por cierto, muchos petroleros en el estado, el caso del Elbester Gordillo, el caso de Raúl Salinas, todos los casos del sexenio, que son como de ese momento donde la gente, el público pide
que alguien termine en la cárcel producto de la corrupción, aparecen esos 3, 4, 10 personajes, aparecen esposados y que caminan por los pasillos de los juzgados, duran ahí como espectacularmente y después no pasa nada. Ese efecto mediático, ese efecto, tiene algún efecto de pacificación en términos de gobernabilidad, pero no es estructural. No. Lo que tenemos que hacer es que trascienda del espectáculo de corrupción a la parte sustantiva, y eso pasa por la institucionalidad de las cosas. Sí. Y hay dos cosas ya institucionalmente fosilizadas, que es la autonomía y la participación de este ente. Creo que nos falta un chorro de cosas por hacer. Espero que no se quede solamente en este tema, y el hecho de que el presidente además se encuentre libre en términos estructurales de decir, pues, a ver, es el fiscal el que lo está haciendo y es su responsabilidad. Yo no estoy marcando una agenda política. A lo mejor me hubiera encantado que fuera dentro de 6 meses o hace 6 meses, pero no estoy marcando yo la agenda. Podemos discutir qué tan autónomo es GER, ya entraremos a otro tipo de matices, pero esas dos diferencias pueden ser muy importantes. Ahora, hay que entrarle a la madeja de lo que significa Lozoya. ¿Qué significa este golpe al Estado de México? Sí. Que es el corazón de una forma de hacer política a partir solo del dinero, que es exactamente lo que se trató de contrastar con Andrés Manuel López Obrador, y que creo que es la razón del triunfo de muchos votantes no morenistas que participaron de López Obrador. Y no hay que convertirlo en un tema de venganza. Yo creo que la diferencia en este caso es que socialmente no hagamos de lo de Lozoya un tema de linchamiento político, de satisfacción de ver cómo uno de los corruptos, por lo menos uno, fue a dar a la cárcel, sino al contrario. Yo creo que la clave está en esto que Alex está diciendo de convertirlo en un caso. Hay que convertirlo en un caso que funcione. Por cierto, y que no se desmorone en el tiempo, ¿no? Esto no es nada más esto no es Odebrecht todavía. No. A ver, esto es otro caso. Estamos hablando de otro caso. Sí. Pero es el caso más fácil para llegar ahí. Es el principio. Yo creo que esto puede ser el principio de muchas cosas. Y me parece que lo elegante de este caso es que comparezcan todos los que tengan que comparecer, del nivel que sea, del tamaño que sean. Fíjate que yo creo que parte importante de esta discusión tiene que ver con el famoso pacto de impunidad, que muchos decían, hubo un pacto entre López Obrador y Peña de impunidad, de que uno no se metía en las elecciones, incluso le facilitaba llegar al poder. Yo creo que ese fue un discurso de un candidato. Pero a ver, a eso iba. Creo que conforme pasaba el tiempo adquiría más credibilidad lo del pacto de impunidad. Y te voy a decir por qué. Las fotos de hace 2 semanas de Peña Nieto en una boda con su nueva novia, brindando tranquilo, en donde dices, pues este es un tipo que claramente se siente intocable, que no le va a llegar. Está tranquilazo. No, tranquilo que está, hasta presumido, se volvió un socialité. No, o sea, el expresidente se volvió un socialista. No estén las fotos. Solamente matizo, se volvió, nunca dejó de ser. Bueno, ok. Pero no es un presidente que sienta pasos en la azotea, para nada, al revés. Y los mexicanos vemos eso y dices, oye, maestro, no, pues que hubo una corrupción desmedida. Como tú dices, la derrota de él fue la corrupción y no va a pasar nada. Fíjate que yo siento mucha confusión también. ¿Viste esas fotos? Sí, completamente. A mí, ¿Qué sentiste? No, bueno, no te puedo ni contar. O sea, de verdad que ya sabes que yo me privo viendo las revistas sociales. Sí, yo también. Yo comparto contigo. Yo me privo. Me chocan las revistas de sociales. No puedo con eso. Te juro que tengo que como que respirar profundo. Pero fuera de eso, me llama mucho la atención el pensar en este dilema, no solamente como una cuestión de voluntad política de AMLO, sino como la enorme coordinación que hubo dentro del gobierno federal para que se lograra. Estamos hablando desde la Secretaría de la Función Pública con Irma Heréndira, pues claramente inhabilitando a Lozoya, la Auditoría Superior de la Federación haciendo su trabajo del análisis de la cuenta pública, en donde ahí fue donde se empezó a notar el que, de hecho, la auditoría es quien dice, esta empresa no se debió haber comprado. Me llama también la atención el que aún dentro del Consejo de Pemex existan ciertos contrapesos, porque vemos un voto en contra. Pero el voto en contra, ya lo aclaró Carlos Elizondo, fue en lo de Fertinal, no en lo de agronitrogenados. Es importante decir eso. Bueno, pues pero entonces vemos 0 contrapesos. De hecho, no, es interesante porque agronitrogenados no la compró Pemex, la compró PMI.
¿no? Entonces, por ahí utilizaron PMI para comprar agronitrogenados. Luego vino la compra de Fertinal, que también se tiene que revisar, por cierto, donde ahí sí Carlos Elizondo votó en contra. Y está el periodismo de investigación. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Ha hecho la labor, no solamente en este caso. Sí hay contrapesos en México. Bueno, hasta ahorita. Sino en el caso de Duarte. Sí. O sea, la labor que han hecho medios, como Animal Político, sí. Organizaciones como Quinto Mexicanos... Elemento, Quinto Elemento, como Mexicanos contra la Corrupción. O sea, creo que me da mucha esperanza el funcionamiento de la democracia. Pero ojalá las dejen mexicana. Seguir operando en este sexenio, para casos de este sexenio. Sí, y sobre todo, ojalá operen sin agenda. Sí. Porque también es conocido de todos que, bueno, el periodismo de investigación no se mantiene solo y tenemos que empezar también a ver de dónde provienen los financiamientos de estas organizaciones y también de los medios para entender muchas si tienen por ONGs, sesgos. Muchas ONGs, o sea, sí, claro. el Open Society, por ejemplo, les mete dinero, en fin. Sí. Y tenemos que ser muchos más los mexicanos que apoyamos este tipo de labores, ¿no? Claro. Yo, retomando este pacto de impunidad que ponía sobre la mesa, Leo, yo sí creo que manda una señal de que eso posiblemente era un rumor, que nadie, rumor de que nadie del sexenio pasado se va a tocar, creo que se empieza a desmoronar con este caso. Ojalá siga sucediendo, ojalá tengamos la certeza como mexicanos de que nadie es intocable, y eso también pasa, como decía Viri, por investigaciones serias de servidores públicos y empresarios privados. También que los sean empresarios, claro. cercanos a Morena, que sean cercanos a la actual administración, etcétera, para empezar así a construir una credibilidad alrededor del sistema de justicia que durante décadas hemos visto y sabemos los mexicanos que es un sistema en donde hay aplicación selectiva de la ley, en donde algunos sí pagan las consecuencias de un crimen y otros no. Y ojalá que sí veamos un movimiento en esa dirección. Yo no diría que este caso lo resuelve todo ni que ya tenemos certeza absoluta, pero es un primer paso importante y falta Qué bueno mucho. que toca, Alexandra, el tema de los empresarios, porque también, no sé, ¿vieron la foto hoy de Alcira presumiendo? ¿Qué te dice? Me la pelan. No está diciendo, no está, a ver, acá estoy, me la pelan, ¿no? Yo creo que es, perdón por la expresión popular, yo creo que la señal no es con una enorme arrogancia de... Porque, primero lo hacen porque pueden hacerlo. Desde el principio, en la operación completa, desde que supimos que había sucedido, no dábamos crédito a que no pasara nada. O sea, un poco el capitalismo de cuates, que el ascenso económico de México no sea resultado en muchos casos, porque hay que ser justos, pero en muchos casos que el ascenso económico, el progreso en el bienestar personal no sea resultado del esfuerzo, de la educación, de la preparación, de la cultura del esfuerzo, de la superación de obstáculos, sino que sea resultado de gente que se salta a la fila y que obtiene privilegios y que obtiene, pues yo creo que ha sido el telón de fondo de la transición a la democracia en México. Y aquí el nudo es que la corrupción es la que no nos permite tener un Estado de Derecho, o es que porque no tenemos un Estado de Derecho tenemos un sistema corrupto, pero hemos creado no solamente un Estado de Derecho, sino un sistema económico que hizo de la corrupción la forma de aspirar a mejorar las cosas en todos los terrenos. Podemos igualmente... El que no tranza no avanza. Igualmente un periodista, una ONG, una organización, un gobernador. La gente cuando dice ya la hicimos, la gente no dice ya la hicimos cuando ya la hicimos, nuestro hijo acaba de titularse como abogado. Nunca dice eso. No dices ya la hicimos, logré un trabajo. No. La gente dice ya la hicimos porque un compadre fue alcalde del pueblo, o porque ese compadre llegó a director de Pemex. O en el caso empresarial, ya le hicimos porque ya le vendimos esta mierda a Pemex. No, pero eso ya le hicimos. No dices ya le hicimos cuando ya le vendiste eso. Lo dices cuando ya te enteraste que tu compadre llegó a director de Pemex y que sabes que te va a comprar lo que le vendas. Muy neoliberal, muy neoliberal. El gobierno de Peña, y las cosas son al comprándole se suponía que el neoliberalismo es privativo. El modelo es al revés. Exactamente, qué bueno que lo... El modelo es al revés. La gente no dice, yo vendo tubos, voy a venderle tubos a Pemex, sino tienes un compadre que dice, pon una tienda de tubos para venderle tubos a Pemex. Exacto, porque ya llegó el compadre. Sí, son creadores de empresa y de libre empresa, pero una libre empresa totalmente pica. Oye, qué bueno que lo dices, ya nos tenemos que ir, pero este gobierno también tiene que tomar en cuenta esto. Esta noticia de que le dieron una adjudicación directa a una empresa recién creada. 8 días. 8 días para el tema de Dos Bocas, Tabasco.
Pues ya llegaron, ya llegó, compadre, ya llegaron. Claro, órale, pon tu empresa. Claro. Y van a construir una refinería, mano, órale. Aunque no sepas nada de refinería, ponte a vender tubos, ¿no? Y yo sí matizaría lo del tema del acuerdo de impunidad. Y yo creo que yo no veo al presidente pactando un tema de impunidad él personalmente. Yo no veo a López Obrador, yo sí lo digo. No sé si los demás o no sé si otros actores. Pero yo no veo a López Obrador sentándose con Enrique Peña Nieto diciendo, a ver, esta es la línea. Que sentar, vaya. A través de emisarios. A través de emisarios o lo que sea. Yo no veo a López Obrador pactando ese tipo de cosas. Es un leitmotiv. Y además sí creo que está hecho de un material distinto en términos de convicción de este tema. Él sí cree y quiere trascender a la historia por ser un presidente honesto frente a los otros. Bueno. Y el basurero de la historia sí tiene un lugar para él muy claramente definido. Bueno, pues ahí está. Es una oportunidad. Que ya no haya intocables. Ya no hay intocables. Que ya no haya. Pues sí, si se logra eso, López Obrador habrá con la Potosina. Eso nos convierte en ciudadanos. Brindando con la Potosina. Está guapa la Potosina, pero no. Los empresarios dejen de sonreír, como lo vimos a Alonso Ancira. Entonces, este caso se tiene que sostener en el tiempo y que sí sirva como un ejemplo de disuasión al futuro. Cuando todos podamos sonreír porque Ancira sí pueda quedar en la cárcel. Siempre que sacan en Estados Unidos. Se va a desmoronar, o esa es su percepción, como muchísimos casos es un que hemos sistema visto en el pasado. Contratas mejores abogados, tienes todo el dinero. Es el ciclo mexicano de pillo, empresario, filántropo, ¿no? De pronto, ese ciclo que se reproduce una y otra vez. ¿Qué tal cuando agarran a un empresario en Estados Unidos que se tapan la cara y van ahí avergonzados? Así, está. Sí, hay que guardar la primera plana de hoy de los diarios para... Pero ya hay sanción social también en Estados Unidos, cosa que tiene que suceder en México. Bueno, gracias. Como siempre, un placer, un privilegio debatir con ustedes, con Sabino, con Viridiana, y gracias por venir en esta ocasión, Alexandra. Por la invitación, Leo. Ahora regresamos con Miguel Carbonell. Ahora vamos a analizar con él la ruta jurídica de los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira. Vamos a entender qué sigue en todo este caso. Regresamos en un momento más.